Sí, gracias por recordarme. Este, como les decía, ¿verdad? Vamos, tenemos lo que son la geometría plana y también la geometría del espacio. ¿Cómo saber si es plana o si es del espacio? Pues fácil. Si, digamos, yo tengo un dibujo así en una hoja de papel, va a ser em, geometría plana, ¿verdad? Ahora bien, si yo ese dibujo yo lo recortara y lo hiciera así de una figura ya física, ahí se vería geometría del espacio, ¿sí? Y como les decía, seguramente ustedes ya han trabajado con lo que son planos cartesianos, ¿verdad? Lo que es X y Y, ¿verdad? Ya han trabajado con lo que es X y Y. Sin embargo, ya después ustedes van a tener que trabajar con lo que es X, Y, Z. Así vean, van a tener ustedes ya lo que son, como yo les digo, tres dimensiones, X, Y, Z, para obtener de esa manera lo que son ya figuras sólidas, ¿vean? Pero eso es en cuanto a lo que es geometría del espacio. La geometría plana, lo que nosotros vamos a estar calculando es áreas y perímetros, ¿sí? Áreas y perímetros. El área se refiere al espacio de la Tierra que se encuentra comprendido entre ciertos límites. En este sentido, el área es un espacio delimitado por determinadas características geográficas, sociólogas, económicas o de otro tipo. Ahí está. Bueno, lo que es el perímetro es la medida del contorno de una figura. En este se mide en unidades lineales tales como el centímetro, el metro, el kilómetro, etc. Eso es algo muy importante de ver aquí. De plano, ustedes en física han trabajado con lo que son aceleraciones, ¿verdad? Aceleraciones. Y el tema de la aceleración lleva lo que es unidades al cuadrado. Tiene lo que es metros sobre segundos al cuadrado, kilómetros sobre horas al cuadrado, y así sucesivamente, ¿verdad? Em, y unidades así vamos a tener lo que es un área, ¿vean? El área es la medida de la superficie que abarca una figura. Para calcular el área de una figura hay que determinar la cantidad de unidades de superficie que caben en su interior. Por ejemplo, unidades de superficie son centímetros cuadrados, metros cuadrados y kilómetros cuadrados. Seguramente tal vez ustedes han escuchado lo que es en los terrenos, ¿verdad? Un terreno de, no sé, unos 9 metros cuadrados, tal vez. Pero siempre han escuchado que son unidades cuadradas, ¿verdad? Unidades cuadradas. Nunca han escuchado decir, bueno, tal vez lo que han escuchado decir un terreno de 3 por 3, tal vez, ¿verdad? 3 por 3, o sea, 3 de ancho por 3 de profundidad. Puede ser que han escuchado así. Y es válido también. Sin embargo, lo que sería más em, acertado sería dar el área, ¿ya? Entonces, como dicen, ¿verdad? El área, perdón, el perímetro de una figura va a ser todo el contorno, ¿vea? De cualquier figura va a ser todo el contorno, ¿sí? Va a ser todo el contorno. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en lo que es una piscina, ¿verdad? En lo que es una piscina, el contorno pues sería el perímetro sería el contorno de la piscina.
Ahora bien, el área sería donde nosotros tenemos el agua, ¿sí? El área es em, lo que ocupa ¿cómo es? Lo que ocupa en la figura plana, ¿verdad? La figura plana. Normalmente también se podría decir, ¿verdad? Que es el conteo, ¿verdad? De los metros cuadrados que existen. Eso es algo muy importante de saber aquí. Que si nosotros tenemos un terreno, digamos, de 1 metro por 1 metro, lo que vamos a tener es 1 metro cuadrado, ¿sí? Va a ser 1 metro cuadrado. No es que se vayan a sumar, no. Porque lo que nosotros necesitamos hacer para determinar un área es multiplicarlo, ¿sí? Multiplicar su ancho por su largo. Mientras que para el perímetro lo que yo necesito hacer es sumar, ¿vean? Sumar. Para perímetro se suma, para área se multiplica, ¿sí? Para área se multiplica. Y perímetro, pues como ya dijimos, es la suma, ¿verdad? De todo el contorno. Ahora, para el área va a ser lo que es la multiplicación entre entre largo y ancho, ¿verdad? Para calcular el perímetro y el área de una superficie es necesario conocer la longitud de todos sus lados y utilizar las siguientes fórmulas. Bueno, voy a empezar con lo que es el cuadrado, porque es la figura más fácil. El cuadrado viene siendo un cuadrilátero, si se recuerdan, en el examen venía lo que era este término, cuadrilátero, ¿verdad? Y cuadrilátero, pues, proviene de lo que es 4 lados, ¿sí? 4 lados. Ahora bien, un cuadrado, como ya dije, es un cuadrilátero donde todos los lados son iguales, ¿sí? Si por ejemplo un lado mide 3 centímetros, los demás lados también deben medir 3 centímetros, si no, no va a ser un cuadrado. Ahora bien, con respecto a sus esquinas deben ser esquinas de 90 grados, ¿sí? 90 grados. Eso del tema de los grados, permítame. A ver si tengo aquí. El tema de los grados se mide con lo que es transportador. Con lo que es transportador. Y eso es algo muy importante de saber. ¿Vean? No sé si ustedes se han preguntado, digamos, em, de por qué existen lo que son transportadoras pequeños y por qué existen transportadoras grandes. Tal vez alguien ha cometido el error de decir, bueno, tal vez los transportadoras grandes miden ángulos más grandes, pero no es así. Todos los transportadores, ya sea pequeño o grande, van a medir lo mismo, ¿verdad? Van a medir lo mismo, porque los grados, no sé, no me recuerdo si con ustedes estuve viendo lo que son los ángulos, no me recuerdo, no me recuerdo, pero, no, ya me recordé, no lo vi. Vean, lo que son los ángulos, lo que son los ángulos, lo que nosotros medimos es una abertura, ¿sí? Una abertura. Y esa abertura, pues esa abertura va a seguir en la cantidad que quiera seguir, ¿verdad? Pero esa abertura va a ser siempre, así como se está viendo aquí, ¿vean? Va a ser siempre de un mismo ángulo con respecto a dos líneas, ¿sí? No importa si nosotros esas dos líneas las vamos a medir con un transportador pequeño o con un transportador grande. El ángulo va a seguir siendo el mismo, ¿sí? Va a seguir siendo el mismo. Yo me recuerdo de que cuando era pequeño,
y estaba en primaria, yo vi lo que era, vamos a ver, vamos a ver si lo encuentro. Yo me acuerdo que vi de esos transportadores, ¿verdad? Cuando yo estaba estudiando en la escuela, yo me recuerdo que vi uno de esos transportadores, un transportador así bastante grande, y yo decía, bueno, según, puede ser que sea para medir cosas más grandes, y no es así. Yo, como, o sea, digamos, yo lo que hice es que me di con una regla, digamos, del punto 0 a 10, y me daba cuenta que me daba un valor así más grande a que un transportador de ese tipo. Pero porque no sabía, ¿verdad? Obviamente yo no sabía de que es diferente lo que son unidades angulares a unidades métricas o unidades lineales, ¿verdad? Sí. Y cuando ustedes escuchen 90 grados, el tema de 90 grados ustedes lo van a escuchar mucho. En triángulos, en cuadrados, rectángulos, lo van a escuchar mucho. 90 grados, pues es como hasta aquí, vean, 90 grados. De 0 a 90 grados. ¿Sí? 0 a 90 grados. Y prácticamente lo que ustedes están teniendo, pues van a ser dos líneas que se intersecan de manera perpendicular. Es por eso que el cuadrado, como yo les digo, sus ángulos van a ser de 90 grados. O sea, si ustedes se ponen a medir lo que es em, el tema, digamos, de los grados, van a encontrar que el cuadrado mide 90 grados en todas sus esquinas. ¿Sí? En todas sus esquinas. Voy a ver si puedo em, pasar esta medida. ¿Vean? Vean, ese es el ángulo de 90 grados. Y miren, justamente es lo que, em, lo que abarca lo que son sus esquinas. Miren, 90 grados. Sí, 90 grados. Ahí sí, 90 grados en sus cuatro esquinas. Ahora bien, ¿cuáles son sus fórmulas ya, por decirlo así, determinadas? Para el perímetro, o sea, para el contorno, va a ser multiplicar 4 por su lado, ¿sí? 4 por su lado. También se podría hacer, digamos, sumando 4 veces su lado, porque sabemos que su lado mide lo mismo en los 4 lados, ¿sí? Por eso se estaría multiplicando por 4, ¿verdad? Por 4. Y vamos a obtener, como ya dijimos, unidades lineales, centímetros, metros, kilómetros, etcétera. Tenemos lo que es área, y la fórmula del área me dice que es el lado al cuadrado, ¿sí? El lado al cuadrado. ¿Que por qué el lado al cuadrado? Porque, bueno, vamos a ver, permítame. Lo que yo le digo de un área es multiplicar su ancho por su largo. Entonces, en el caso del cuadrado, yo estaría teniendo el lado aquí, también aquí. Entonces, de largo mide A y de ancho mide A. A multiplicado por A, ¿verdad? A multiplicado por A sería lo que es mi área, ¿verdad? Multiplicación de expresiones algebraicas. Misma letra, copio la letra y sumo exponentes. 1 más 1 igual a 2. Por lo tanto, si se dan cuenta, la fórmula es A al cuadrado, ¿sí? A al cuadrado. Para determinar lo que es em, un, un área y también lo que era el perímetro, ¿sí? Voy a explicar algunos ejemplos
algún ejemplo y vean. En este cuadrado me dice que yo tengo lo que es em, que el lado mide 11, ¿verdad? El lado mide 11. Por lo tanto, en la fórmula para el área sería 11 al cuadrado igual a 121. Y vean aquí, centímetros cuadrados, ¿sí? Centímetros cuadrados. Ahora bien, sabiendo lo que habíamos dicho que el contorno es, perdón, el perímetro es el valor del contorno, ¿cuál sería el perímetro en este caso? ¿Cuál sería el perímetro? ¿De cuánto equivaldría? 44. Ajá. Correcto, Adrianita. ¿Sí? Em, ¿Las demás? ¿Qué me dicen? ¿De cuánto sería el perímetro? También 44, profe. Sí, ¿verdad? Este, y si se recuerdan, en lo que era el, el examen, venía una pregunta donde decía, vamos a ver, yo creo que lo apunté. Decía, vamos a ver, decía que teníamos dos cubos, ¿verdad? Teníamos dos cubos, en el cual decía que la sumatoria del área era 1500, ¿verdad? Era 1500. Entonces nosotros teníamos dos cubos. Teníamos dos cubos. Teníamos el primer cubo y teníamos un segundo cubo. Listo. Ahí está. Me decía, ¿verdad? Me decía que la superficie de los dos cubos medía lo que era, medía, vamos a ver, 15.000 centímetros cuadrados. 15.000 centímetros cuadrados. 15.000 centímetros cuadrados. Seguramente, pues, en ese caso, ese día, tal vez no sabían ustedes a qué se refería con decir que la superficie era de 15.000 centímetros cúbicos. Ahora, bien, ¿qué creen ustedes, sabiendo lo que es área y sabiendo lo que es perímetro, qué creen que sería lo que es esa medida? ¿Qué creerían ustedes? ¿Qué creen ustedes? Si se dan cuenta, es una unidad al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué creen ustedes que sería? Es una unidad al cuadrado, ¿vean?
¿Qué es? ¿Qué creen ustedes que es? El área, dice Adrianita. Sí, sí, es un área. Pero, ¿área de qué? ¿Área de qué sería? Porque me dice que se pintó lo que son dos cubos, ¿verdad? Se pintaron dos cubos. Por lo tanto, el área, vean, el área serían lo que son las, por decirlo así, las paredes, ¿vean? Sí, las paredes. Esa pared, esta otra pared, esta otra pared, esta pared de enfrente, aunque aquí ya se está viendo un poquito confusa la imagen, ¿verdad? Sí, a eso es lo que se refiere, lo que es, em, a lo que se refería ese ejercicio, ¿verdad? Porque me decía que se había pintado se habían pintado dos cubos, ¿verdad? Se habían pintado dos cubos. Entonces prácticamente ahí lo que se hizo, se pintó lo que son, no tengo un cubo aquí, no tengo. Se pintaron lo que son sus paredes, ¿sí? Son sus paredes. Y vean, un cubo tiene lo que son 6 lados, ¿verdad? 6 lados. 6 lados, ¿verdad? 6 lados. Entonces de ahí ya podían guiarse ustedes, ¿verdad? Ya se podían guiar, ¿sí? No sé si les queda un poquito más claro de la resolución de ese ejercicio. ¿O quieren que repita algo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya quedó claro? Bueno, bueno. Eso es con respecto al cuadrado. Ya les dije, el cuadrado es la figura más fácil, hasta cierto punto, ¿verdad? Luego vamos a seguir con lo que es el rectángulo. El rectángulo es un cuadrilátero. Nuevamente estamos hablando de un cuadrilátero, ¿verdad? Sin embargo, en este caso, no son sus lados totalmente iguales. Dos de sus lados sí son iguales con otros, ¿verdad? Vamos a ver, para hacerles un ejemplo, vean. Este lado es igual a este, ¿sí? Es igual a este. Ahora bien, ¿qué pasa con los otros dos lados? Los otros dos lados son iguales entre sí, ¿sí? Entonces, ¿se mira? Sí, sí, se mira. Sí, se mira. En lo que es el examen, yo le dije a Alicia, porque si se dio cuenta, cuando era un triángulo, venía esta, como, por decirlo así, simbología, ¿verdad? Una línea cortando el, lo que era la línea, por decirlo así, del triángulo. No sé, Ana, Rosa o Adrianita, no sé si sus maestros, bueno, quien estuvo en ese día, no sé si les explicó qué significaba esas líneas. No sé si No, les... profe. No, no, bueno. Alicia, ¿se recuerda qué significan esas líneas? Sí, profesor, era que cuando estaban esas líneas medían lo mismo que el otro lado. Miden lo mismo. Así es, miden lo mismo. Correcto. Sí, bueno, voy a borrar esto. Así es. La figura era esta, ¿verdad? La figura era esta. Este lado medía lo que es 17. 17. ¿Sí? Y había lo que es, esta línea estaba dividida en 3, ¿verdad? Si no recuerdo mal, estaría 3, diciendo esto, ¿verdad? Diciendo esto. Y esta línea también tenía esa simbología.
Entonces, cuando ustedes vean algo así, lo que le están diciendo es que vean, de esta longitud mide lo mismo a que esta, vean. ¿Sí? Por ejemplo, ¿verdad? Lo voy a hacer lo voy a hacer con otro ejemplo. Ahí está, lo voy a hacer con otro triángulo. Vean, si ustedes ven alguna figura, por ejemplo aquí y aquí, esto, vean, lo que me están diciendo es que este lado del triángulo mide lo mismo a este lado del triángulo. ¿Sí? Este lado del triángulo mide lo mismo que este. ¿Y qué pasa con el tercer lado? No se sabe. En este caso no se sabe, ¿verdad? Pero sabemos que no por fuerza va a ser lo mismo, porque no me están diciendo, ¿verdad? De que va a medir lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, si este lado mide 4 centímetros, este lado también va a medir 4 centímetros. Y el tercer lado no sabemos. Sabemos que sí miden lo mismo esos dos por esta simbología, ¿vean? Por esa simbología. Puede ser que también ustedes encuentren lo que son doble línea. Así, lo pueden también ver así. Y también significa lo mismo. Este lado va a medir lo mismo que este lado. ¿Sí? Eso es lo que me indica lo que es esas líneas, ¿no? Otra simbología más puede ser que ustedes vean algunos puntos así, miren, indicando lo mismo, que este lado va a medir lo mismo que este otro lado, ¿sí? Eso es lo que se refieren a esos pequeños como, por así decirlo, atajos, ¿verdad? Atajos, ¿sí? Para saber con anticipación, ¿verdad? Que si este lado mide, como ya les dije, mide unos 4 centímetros, ese lado también va a medir esto 4 centímetros, ¿sí? Por lo tanto, pasándolo a nuestras figuras, vean, pasando a nuestras figuras, yo puedo decir que lo voy a acercar un poquito más, permítanme. Ahí está. Yo puedo decir, vean, de que en un rectángulo, los lados largos van a medir lo mismo. O sea, este lado de aquí arriba va a medir lo mismo que el lado de aquí abajo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué pasa con los otros dos lados? Pues van a medir lo mismo entre sí. Entonces ustedes lo pueden representar con doble línea o como un punto, ¿verdad? Doble línea o un punto, ¿vean? Entonces, vean, yo estoy diciendo que donde yo tenga dos líneas atravesando lo que es mi línea original, va a medir lo mismo que el otro, ¿sí? ¿Sí? Por lo tanto, vean, mi fórmula en este caso, en el área, es 2 por B más A. 2 por B más A. No sé si ya vieron ustedes de por qué sería. Se acepta errores. ¿Por qué creen que sería esta la fórmula? 2 por B más A. ¿Qué creerían ustedes? ¿De dónde viene esta fórmula? De los lados del rectángulo. Sí, sí, sí. Bueno, antes de avanzar, no sé si me entendieron, digamos, de cómo representar, digamos, lados que sean iguales. Sí, profe. Ah, vaya, gracias. ¿Qué hora es? Ya tengo tiempo. Bueno, vean. Es por eso que, como ya les dije, no es lo mismo tener lo que es una fórmula a la mano a que tener lo que es el entendimiento, ¿verdad? Lo que es el entendimiento del porqué de las cosas, ¿vean? Aquí yo voy a tener lado A, por dar un ejemplo. Aquí voy a tener el lado B. ¿Dónde más voy a tener un lado A? Aquí, ¿verdad? Aquí. Lado A y lado B. Solo que, permítanme.
en perímetro. Perímetro. Bueno, entonces mi fórmula del perímetro me decía que es 2 por A más B, ¿verdad? ¿De dónde proviene esa fórmula? Pues vean, si yo quisiera saber el perímetro de este rectángulo, yo puedo decir que voy a tener A más A más A más B más B más B para obtener lo que es el perímetro, o sea, mi contorno, ¿verdad? Simplificando esto, vean, ustedes podrían tener 2 multiplicado por A más 2 multiplicado por B, ¿sí? ¿Sí? Porque tienen 2 veces el lado A y tienen 2 veces el lado B. Factorización, ¿cómo se puede factorizar este término? ¿Cómo puedo factorizarlo? Sí, Rosa, no, perdón, no me escuché. El factor común sería 2. Factor común 2, correcto. Factor común 2, ¿verdad? Abro paréntesis. 2A dividido 2 sería A. Más 2B dividido 2 sería B. ¿Sí? ¿Vean? Y de aquí se obtiene lo que es la fórmula para el perímetro del rectángulo. ¿Vean? ¿Sí? Sí, eso es lo que yo estoy diciendo, porque ya, como ya les dije, fácil sería, bueno, la fórmula del rectángulo es esta. ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Y por qué? Ahora se dan cuenta del por qué. ¿Sí? No sé si me entendieron de cómo hice esta fórmula. Sí, profe. Vale, gracias. Entonces, voy a regresarme por aquí. Ahí está. Ahora bien, para el área, vean, para el área, la fórmula me dice multiplicar el lado B por el lado A. O sea, el ancho por el largo. ¿Sí? Como yo les digo, va a ser lo mismo. En este ejemplo, vean, me dice que el área va a ser igual a 24 por 16. ¿Sí? 24 por 16. El área en este caso sería 384 centímetros cuadrados. Sería todo esto. Y el perímetro, pues el perímetro sería, vamos a ver, serían 2 por 24 más 16. 80 centímetros. ¿Sí? Importante, como ya les dije. Perímetros, unidades lineales, áreas, unidades cuadradas. ¿Sí? ¿Alguien que no sepa cómo haya dicho la respuesta de 80 para el perímetro? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, a ver. Bueno. Por cuestiones de tiempo, señoritas, vamos a concluir la clase aquí. Entonces, nos estaríamos viendo a las 8:50 y en el siguiente curso. Entonces, vayan a su siguiente clase y nos vemos después. Nos vemos después, señoritas. Nos vemos, profe. Nos vemos. Adiós.